Era una tarde tranquila en Valencia. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de mi sala, proyectando sombras danzantes en las paredes. Estaba sentada en mi sofá favorito, hojeando distraídamente una revista de decoración, cuando el estridente sonido del teléfono rompió la calma. Con un suspiro, me levanté para contestar, sin imaginar que esa llamada cambiaría mi vida para siempre. Diga, respondí, esperando escuchar la voz de alguna amiga o quizás de un vendedor telefónico. Es el funeral de mi hijo, ven ahora. La voz desesperada y entrecortada de mi suegra, Lucía, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Su tono era una mezcla de angustia y urgencia que me dejó momentáneamente sin palabras. Lucía, logré articular finalmente, mi mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo? No entiendo. Mi hijo. David. Es su funeral, repitió ella, su voz quebrándose en un sollozo. Tienes que venir, por favor, te necesito aquí. Sentí como si el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y una sensación de irrealidad me invadió. Las palabras de Lucía no tenían sentido. David, mi esposo, el hijo de Lucía, había fallecido hacía ya un año. Habíamos llorado su pérdida, habíamos realizado su funeral. ¿Cómo podía estar sucediendo esto de nuevo? Pero Lucía, dije, tratando de mantener la calma en mi voz, aunque por dentro estaba temblando, realizamos el funeral de David el año pasado. ¿Recuerdas? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo y pesado que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Luego, escuché un débil y confuso «¿qué?» de Lucía. En ese instante, sentí como si el tiempo se detuviera. Mi mente comenzó a girar, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. ¿Estaba Lucía sufriendo algún tipo de crisis nerviosa? ¿Había olvidado la muerte de su hijo? ¿O acaso? No podía ni siquiera considerar otras posibilidades. Eran demasiado descabelladas, demasiado dolorosas para siquiera contemplarlas. Lucía, dije suavemente, como si estuviera hablando con una niña asustada, ¿dónde estás ahora? ¿Estás en casa? Sí, estoy en casa, respondió ella, su voz apenas un susurro. Pero no entiendo. ¿Qué quieres decir con que ya hicimos el funeral? ¿Acabo de recibir la llamada? David, él. Su voz se quebró nuevamente, y pude escuchar su llanto a través del teléfono. Mi corazón se encogió. Algo muy extraño estaba sucediendo, y necesitaba llegar al fondo de esto. Lucía, escúchame, dije, tratando de sonar lo más calmada y reconfortante posible. Voy a ir a tu casa ahora mismo. No te muevas de allí, ¿de acuerdo? Llegaré lo más pronto posible. Está bien, respondió ella, su voz aún temblorosa. Por favor, date prisa. No sé qué está pasando, pero te necesito aquí. Estaré allí pronto, prometí antes de colgar el teléfono. Me quedé inmóvil por un momento, con el teléfono aún en la mano, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La confusión y el miedo se arremolinaban en mi interior como una tormenta. ¿Cómo era posible que Lucía hubiera olvidado el funeral de su propio hijo? ¿Y por qué creía que acababa de recibir la noticia de su muerte? Moviéndome como en un sueño, comencé a preparar una pequeña maleta. Sevilla, donde vivía Lucía, estaba a unas 5 horas de viaje en coche desde Valencia. Mientras metía algunas prendas en la maleta, mi mente no dejaba de dar vueltas. Recordé vívidamente el día del funeral de David, hacía ya un año. El cielo gris, las flores blancas, el ataúd de madera oscura descendiendo lentamente en la tierra. Lucía, destrozada por el dolor, apoyándose en mí mientras lanzaba un puñado de tierra sobre el ataúd de su hijo. ¿Cómo podía haber olvidado todo eso? Mientras conducía hacia Sevilla, 1000 escenarios diferentes pasaban por mi cabeza. Quizás Lucía estaba sufriendo algún tipo de episodio psicótico. O tal vez la pena por la pérdida de su hijo finalmente la había quebrado, haciéndola revivir ese momento terrible una y otra vez. Pero una pequeña parte de mí, una parte que intentaba acallar desesperadamente, susurraba otra posibilidad. Una posibilidad tan increíble, tan imposible,
que ni siquiera me atrevía a considerarla. El viaje se me hizo eterno. Cada kilómetro parecía durar una eternidad, y la ansiedad crecía en mi pecho con cada minuto que pasaba. Intenté llamar a Lucía varias veces durante el viaje, pero su teléfono sonaba ocupado. Esto solo aumentó mi preocupación. ¿Con quién estaría hablando? ¿Qué más habría descubierto en mi ausencia? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a la casa de Lucía en Sevilla. Era una casa modesta pero acogedora, con un pequeño jardín en el frente que David solía cuidar con esmero. Ver las flores marchitas y el césped descuidado me provocó una punzada de dolor. Era un recordatorio más de la ausencia de David. Con el corazón latiendo con fuerza, toqué el timbre. Pasaron unos segundos que se me hicieron eternos antes de que la puerta se abriera. Allí estaba Lucía, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos por el llanto. Al verme, se lanzó a mis brazos, sollozando incontrolablemente. «Oh, cariño», murmuró entre lágrimas, «no entiendo qué está pasando. Todo es tan confuso». La abracé con fuerza, sintiendo cómo temblaba en mis brazos. «Tranquila, Lucía», le dije suavemente, acariciando su espalda. «Estoy aquí ahora. Vamos a resolver esto juntas, ¿de acuerdo?». Entramos a la casa, y me sorprendió ver que todo estaba exactamente como lo recordaba. Las fotos de David aún estaban en las paredes, su sonrisa congelada en el tiempo. La urna con sus cenizas seguía en el estante de la sala, rodeada de velas y flores secas. Todo parecía indicar que Lucía no había olvidado la muerte de su hijo. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Nos sentamos en el sofá, y tomé las manos de Lucía entre las mías. «Cuéntame qué ha pasado», le pedí suavemente. «Desde el principio». Lucía tomó una respiración profunda, tratando de calmarse. «Recibí una llamada del hospital», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Me dijeron que David había tenido un accidente de coche. Que no había sobrevivido. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Pero Lucía», dije con cautela, «David falleció hace un año. Tuvimos su funeral, ¿recuerdas?». Lucía me miró con una mezcla de confusión y horror. «¿Qué estás diciendo?». «No, eso no puede ser cierto. Acabo de hablar con él ayer por teléfono. Me dijo que vendría a visitarme este fin de semana». Mi mente daba vueltas. Nada de esto tenía sentido. ¿Cómo podía Lucía recordar una conversación con David de ayer si había fallecido hace un año? ¿Y cómo podía haber olvidado el funeral? «Lucía», dije lentamente, tratando de mantener la calma, «tengo algunas fotos que quiero mostrarte». Me levanté y fui a buscar mi teléfono en mi bolso. Con manos temblorosas, busqué las fotos del funeral de David. Las imágenes estaban allí, dolorosamente reales. Fotos de nosotros junto al ataúd, de Lucía lanzando flores, del sacerdote dando el último adiós. Volví al sofá y le mostré las fotos a Lucía. Vi cómo sus ojos se abrían con incredulidad, cómo su rostro palidecía aún más mientras pasaba de una foto a otra. Esto no puede ser», murmuró, su voz apenas audible. «¿Cómo es posible? Yo recuerdo haber hablado con David ayer. Recuerdo que me prometió venir a visitarme. Pero estas fotos parecen tan reales». La confusión en su rostro era palpable, y sentí como una terrible sospecha comenzaba a formarse en mi mente. Algo muy extraño estaba sucediendo, algo que iba más allá de un simple malentendido o un episodio de confusión. «Lucía», dije suavemente, «creo que necesitamos investigar más a fondo. Algo no cuadra en todo esto». Ella asintió lentamente, sus ojos aún fijos en las fotos del funeral. «Tienes razón», dijo finalmente. «Necesitamos descubrir qué está pasando. Porque si estas fotos son reales, entonces, ¿quién me llamó del hospital? ¿Y con quién he estado hablando todos estos meses?». La miré, sintiendo como un escalofrío recorría mi espalda. Las preguntas de Lucía eran las mismas que resonaban en mi mente, y sabía que encontrar las respuestas no iba a ser fácil. Pero estaba decidida a llegar al fondo de este misterio, sin importar lo que costara. «Lo averiguaremos», le prometí, apretando su mano.
Juntas, descubriremos la verdad. Mientras el sol comenzaba a ponerse fuera, tiñendo el cielo de tonos rojizos y naranjas, Lucía y yo nos preparamos para lo que sabíamos sería una larga y difícil búsqueda de respuestas. No teníamos idea de lo que nos esperaba, pero estábamos decididas a enfrentarlo juntas. La noche había caído cuando salí de la casa de Lucía en Sevilla, con la mente aún dando vueltas por los eventos del día. Le había prometido a mi suegra que regresaría temprano por la mañana, después de descansar un poco en un hotel cercano. Sin embargo, el sueño me eludía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro confundido de Lucía, escuchaba su voz temblorosa relatando la llamada del hospital. Incapaz de conciliar el sueño, decidí regresar a la casa de Lucía antes del amanecer. El cielo apenas comenzaba a aclararse cuando aparqué frente a su casa. Para mi sorpresa, las luces ya estaban encendidas. Lucía abrió la puerta antes de que yo pudiera tocar el timbre, su rostro pálido y ojeroso evidenciaba que ella tampoco había dormido. No podía dormir, me dijo en voz baja, haciéndose a un lado para dejarme entrar. He estado pensando toda la noche, tratando de entender qué está pasando. Asentí, comprendiendo perfectamente su estado de ánimo. Yo tampoco pude dormir, admití. ¿Hay tantas preguntas sin respuesta? Nos sentamos en la cocina, donde Lucía había preparado café. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, proporcionando un pequeño consuelo en medio de tanta confusión. He estado recordando, comenzó Lucía, sus manos envolviendo la taza de café como si buscara calor. Recuerdo el funeral de David, como me mostraste en las fotos. Pero también recuerdo haber hablado con él ayer. Ambos recuerdos parecen tan reales. No sé qué creer. Tomé su mano, tratando de transmitirle algo de confort. Vamos a llegar al fondo de esto, Lucía. Te lo prometo. Pasamos las siguientes horas haciendo llamadas. Primero, contactamos al hospital del que supuestamente Lucía había recibido la llamada. La recepcionista, después de revisar los registros, nos informó que no tenían ningún paciente registrado con el nombre de David en las últimas 24 horas. Pero estoy segura de que recibí esa llamada, insistió Lucía, su voz temblando. Me dijeron que David había tenido un accidente de coche. Decidimos llamar a la policía local para preguntar sobre posibles accidentes de tráfico. El oficial que nos atendió fue amable pero no pudo proporcionarnos ninguna información útil. No había registros de ningún accidente grave en las últimas 24 horas que involucrara a alguien llamado David. Con cada llamada infructuosa, la confusión y la ansiedad crecían. ¿Cómo era posible que no hubiera registros de la llamada que Lucía había recibido? ¿Cómo podía David estar muerto hace un año y al mismo tiempo haber hablado con su madre el día anterior? Tal vez. Comenzó Lucía, su voz apenas un susurro. Tal vez me estoy volviendo loca. Quizás he imaginado todo esto. No, Lucía, dije firmemente. No estás loca. Algo extraño está sucediendo aquí, y vamos a descubrir qué es. Decidimos hacer una última llamada, esta vez al necroterio. Si David realmente había muerto en un accidente reciente, su cuerpo debería estar allí. El hombre que nos atendió fue sorprendentemente útil. Sí, tenemos un cuerpo que llegó anoche, nos informó. Un hombre joven, víctima de un accidente de coche. Los documentos que llevaba lo identifican como David García. Sentí que mi corazón se detenía. Lucía, que estaba escuchando en altavoz, dejó escapar un pequeño grito ahogado. Pero eso es imposible, dije, tratando de mantener la calma. David García murió hace un año. Tenemos fotos de su funeral. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Señora, dijo finalmente el hombre del necroterio, le aseguro que tenemos un cuerpo aquí, y según los documentos, es David García. Quizás deberían venir a identificarlo. Colgué el teléfono, sintiendo como si el mundo entero se hubiera vuelto del revés. Miré a Lucía, que estaba pálida como un fantasma. Tenemos que ir, dijo ella, poniéndose de pie con determinación. Necesito ver, necesito saber. El viaje al necroterio fue silencioso, cada una de nosotras perdida en sus propios pensamientos. ¿Cómo era posible que hubiera otro David García?
¿Y si el cuerpo que habíamos enterrado hace un año no era realmente David? La idea era tan absurda, tan imposible, que me negaba a considerarla seriamente. Y sin embargo, allí estábamos, dirigiéndonos a identificar un cuerpo que, según todos los registros oficiales, no debería existir. El necroterio era un lugar frío y estéril, con luces fluorescentes que zumbaban suavemente sobre nuestras cabezas. El forense nos recibió con una expresión grave. «Por aquí, por favor», nos indicó, guiándonos hacia una habitación con una gran ventana de cristal. Tomé la mano de Lucía, sintiendo cómo temblaba. El forense descubrió el cuerpo y... no era David. El alivio que sentí fue instantáneo y abrumador. El hombre en la mesa de autopsia se parecía un poco a David, sí, pero definitivamente no era él. Tenía el pelo más oscuro, la nariz más ancha, la barbilla más pronunciada. «No es él», dijo Lucía, su voz una mezcla de alivio y confusión. «Se parece un poco, pero no es mi David». El forense frunció el ceño, claramente perplejo. «Pero los documentos», comenzó a decir. «Debe haber algún error con los documentos», interrumpí. «Este hombre no es David García». Salimos del necroterio con más preguntas que respuestas. Por un lado, estábamos aliviadas de que no fuera David. Por otro, la confusión solo había aumentado. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué tenía los documentos de David? «Nada de esto tiene sentido», murmuró Lucía mientras regresábamos a su casa. «La llamada del hospital, los documentos. ¿Qué está pasando?» No tenía respuestas para ella. Mi mente daba vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica para todo lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea tan descabellada, tan improbable, que casi me daba miedo considerarla. «Lucía», dije lentamente, ¿y si David está vivo?» Ella me miró como si me hubiera vuelto loca. «Pero el funeral, las fotos». Lo sé», dije, tratando de ordenar mis pensamientos. «Pero piénsalo. Recibiste una llamada diciendo que David había muerto en un accidente. Hay un cuerpo con sus documentos. Pero no es él. Y tú recuerdas haber hablado con él ayer». Lucía se quedó en silencio por un largo momento, procesando mis palabras. «Pero si está vivo», dijo finalmente, «¿dónde ha estado todo este tiempo? ¿Por qué nos hizo creer que estaba muerto?» «No lo sé», admití. «Pero creo que necesitamos investigar más. Tal vez deberíamos intentar rastrear esa llamada telefónica que dices que tuviste con él ayer». Lucía asintió lentamente. «Tienes razón. Si hay la más mínima posibilidad de que David esté vivo, tenemos que encontrarlo». Mientras conducíamos de regreso a casa de Lucía, sentí una mezcla de emociones abrumadoras. Miedo, esperanza, confusión, todo se arremolinaba en mi interior. ¿Era posible que David estuviera vivo? Y si lo estaba, ¿por qué no se había puesto en contacto con nosotras antes? ¿Qué podría haberle sucedido para mantenerse alejado durante todo un año? A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas, me di cuenta de que estábamos al borde de algo grande. Algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. No sabía qué nos depararía el futuro, pero estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa o sorprendente que pudiera ser. Miré a Lucía, que miraba por la ventana con una expresión de determinación en su rostro. Sabía que ella sentía lo mismo. Juntas, íbamos a llegar al fondo de este misterio. Y si David realmente estaba vivo en algún lugar, lo encontraríamos. Las siguientes horas se convirtieron en una vorágine de actividad frenética. Lucía y yo nos sumergimos en una investigación desesperada, determinadas a descubrir la verdad sobre David. La posibilidad de que pudiera estar vivo, por remota que fuera, nos daba fuerzas para seguir adelante, a pesar del cansancio y la confusión. Nuestra primera parada fue la compañía telefónica. Lucía insistía en que había hablado con David el día anterior, y esperábamos que los registros de llamadas pudieran darnos alguna pista. La oficina estaba llena de gente, y la espera se nos hizo eterna. Cuando finalmente llegó nuestro turno,
El empleado nos miró con una mezcla de confusión y simpatía mientras le explicábamos nuestra situación. Lo siento, señoras, dijo después de revisar los registros, pero no hay ninguna llamada entrante de un número desconocido en las últimas 48 horas. Todas las llamadas registradas son de números que ya están en sus contactos. Lucía pareció desinflarse ante mis ojos. Pero estoy segura. Comenzó a decir, su voz temblando. Puse una mano en su hombro, tratando de reconfortarla. Tal vez la llamada se hizo desde un teléfono público, sugerí, aunque sabía que era poco probable en estos días. Salimos de la oficina de la compañía telefónica sintiéndonos derrotadas, pero no estábamos dispuestas a rendirnos. Nuestra siguiente parada fue la estación de policía local. Aunque ya habíamos hablado con ellos por teléfono, sentimos que era necesario hacer un informe en persona. El oficial que nos atendió, un hombre de mediana edad llamado Rodríguez, escuchó nuestra historia con atención, su ceño frunciéndose cada vez más a medida que avanzábamos en nuestro relato. Déjenme ver si entiendo, dijo cuando terminamos. ¿Creen que su hijo y esposo, que supuestamente murió hace un año, podría estar vivo? ¿Y que alguien más murió en su lugar? Dicho en voz alta, nuestra teoría sonaba aún más descabellada. Sin embargo, asentimos con determinación. Sé que suena increíble, dije, pero necesitamos investigar todas las posibilidades. Si hay la más mínima oportunidad de que David esté vivo. El oficial Rodríguez suspiró profundamente. Miren, entiendo que esto es difícil para ustedes. Perder a un ser querido es terrible, y a veces nuestras mentes nos juegan malas pasadas. Pero les aseguro que si hubiera habido algún error en la identificación del cuerpo hace un año, lo habríamos descubierto. Sus palabras, aunque amables, nos cayeron como un balde de agua fría. ¿Realmente estábamos persiguiendo una fantasía? ¿Era posible que todo esto fuera producto de nuestro dolor y nuestra negación? Pero entonces recordé el cuerpo en el necroterio, el hombre que no era David pero que tenía sus documentos. Eso no podía ser una coincidencia. Oficial, dije con toda la convicción que pude reunir, entiendo su escepticismo. Pero hay algo más. Ayer, un hombre murió en un accidente de coche. Tenía los documentos de David, pero no era él. Eso tiene que significar algo, ¿no? El oficial Rodríguez se inclinó hacia adelante, su interés claramente despertado. Eso sí que es interesante. ¿Han informado de esto al necroterio? Sí, pero parecían tan confundidos como nosotras, respondió Lucía. El oficial asintió lentamente. Bien, esto definitivamente merece una investigación más profunda. Voy a abrir un expediente y nos pondremos en contacto con el necroterio para obtener más información. Mientras tanto, les sugiero que sigan con su vida normal. Les llamaremos si descubrimos algo. Salimos de la estación de policía con sentimientos encontrados. Por un lado, era un alivio que nos tomaran en serio y abrieran una investigación. Por otro lado, la idea de seguir con nuestra vida normal parecía imposible en ese momento. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía mientras caminábamos hacia el coche. Ahora, dije, una idea formándose en mi mente, vamos al hospital. Quiero hablar con el médico que supuestamente te llamó ayer. El hospital estaba ajetreado, como siempre. Nos abrimos paso entre pasillos llenos de gente, siguiendo las indicaciones hacia la oficina del director médico. Después de una larga espera, finalmente nos recibió la doctora Martínez, una mujer de aspecto severo pero mirada amable. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó, invitándonos a sentarnos. Le explicamos nuestra situación, tratando de no sonar tan desesperadas como nos sentíamos. La doctora Martínez escuchó atentamente, su expresión volviéndose cada vez más preocupada. Señoras, dijo cuando terminamos, les aseguro que ninguno de nuestros médicos habría hecho una llamada así sin estar completamente seguros de la identidad del paciente. Y definitivamente no tenemos registros de ningún David García ingresado ayer o en los últimos días. ¿Pero la llamada? Comenzó Lucía. La doctora Martínez levantó una mano para detenerla. Entiendo su confusión y su dolor. Pero me temo que debo preguntarles, ¿han considerado buscar ayuda psicológica? A veces, el duelo puede manifestarse de maneras inesperadas.
Sentí como Lucía se tensaba a mi lado, y rápidamente intervine antes de que pudiera estallar. Doctora, agradecemos su preocupación. Pero le aseguro que no estamos imaginando cosas. Hay demasiadas coincidencias, demasiadas preguntas sin respuesta. Solo queremos llegar al fondo de esto. La doctora Martínez nos miró por un largo momento, como si estuviera evaluándonos. Finalmente, suspiró. Está bien. No puedo darles información sobre pacientes, pero puedo revisar nuestros registros de llamadas salientes. Si se hizo una llamada desde aquí a su número ayer, debería haber un registro. Esperamos con el corazón en un puño mientras la doctora tecleaba en su ordenador. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, levantó la vista, su expresión una mezcla de confusión y preocupación. Esto es extraño, murmuró. Hay un registro de una llamada a su número ayer, pero no tiene asignado ningún médico. Y el número de extensión desde el que se hizo no corresponde a ninguna de nuestras líneas. Lucía y yo nos miramos, una mezcla de miedo y esperanza creciendo en nuestro interior. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque ya tenía una sospecha. Significa, dijo la doctora Martínez lentamente, que alguien hizo esa llamada desde dentro del hospital, pero no fue ninguno de nuestros médicos. Y de alguna manera, lograron hacerlo de una manera que no dejó un rastro claro. Salimos del hospital con más preguntas que respuestas, pero con una certeza creciente. Algo muy extraño estaba sucediendo, y de alguna manera, David estaba en el centro de todo. ¿Crees que fue él?, preguntó Lucía mientras caminábamos hacia el coche. ¿Crees que David de alguna manera logró llamarme desde el hospital? No lo sé, admití. Pero cada vez estoy más convencida de que está vivo. Y si lo está, debe tener una muy buena razón para mantenerse oculto. Mientras conducíamos de vuelta a casa de Lucía, mi mente daba vueltas con nuevas teorías y posibilidades. ¿Estaba David en peligro? ¿Estaba tratando de protegernos de algo? ¿O había algo más siniestro detrás de todo esto? Una cosa estaba clara, no podíamos confiar en nadie más para resolver este misterio. Si queríamos encontrar a David, tendríamos que hacerlo por nuestra cuenta. Lucía, dije mientras aparcaba frente a su casa, creo que es hora de que hagamos nuestra propia investigación. No podemos esperar a que la policía o alguien más nos dé respuestas. Ella asintió, una nueva determinación brillando en sus ojos. Tienes razón. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, respondí. Vamos a repasar todo lo que sabemos sobre el día del accidente de David hace un año. Cada detalle, por pequeño que sea, podría ser importante. Mientras entrábamos en la casa, sentí una mezcla de miedo y emoción. No sabía qué nos depararía esta investigación, pero estaba segura de una cosa: no descansaríamos hasta descubrir la verdad sobre David. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de actividad frenética. Lucía y yo nos sumergimos en una investigación exhaustiva, revisando cada detalle del supuesto accidente de David hace un año. Repasamos informes policiales, registros médicos, incluso recortes de periódicos de la época. Cada pista, por pequeña que fuera, podría ser la clave para desentrañar este misterio. Una tarde, mientras revisábamos por enésima vez los documentos esparcidos por la mesa del comedor de Lucía, algo llamó mi atención. Era un pequeño artículo de periódico, apenas un párrafo, sobre un accidente de tráfico en las afueras de Madrid. Lucía, mira esto, dije, empujando el recorte hacia ella. Este accidente ocurrió el mismo día que el de David, pero en Madrid. ¿No te parece extraño? Lucía leyó el artículo, su ceño frunciéndose. Pero David tuvo su accidente aquí, en Sevilla. ¿Qué tiene que ver esto? No lo sé, admití. Pero hay algo en esto que me intriga. El artículo menciona que la identidad del conductor no pudo ser confirmada inmediatamente debido a la gravedad de sus lesiones. Nos miramos, una chispa de esperanza encendiéndose en nuestros ojos. ¿Podría ser esta la pista que estábamos buscando? Sin perder tiempo, decidimos viajar a Madrid. Era una corazonada, pero en ese momento, era lo único que teníamos. Empacamos rápidamente algunas cosas y nos pusimos en camino, nuestros corazones latiendo con una mezcla de miedo y emoción. El viaje a Madrid fue largo y tenso.
Cada kilómetro que recorríamos parecía acercarnos más a una verdad que temíamos tanto como anhelábamos descubrir. ¿Qué encontraríamos al final de este camino? ¿Estaríamos más cerca de David o solo nos esperaba otra decepción? Llegamos a Madrid entrada la noche. Decidimos hospedarnos en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad, cerca de donde había ocurrido el accidente hace un año. A la mañana siguiente, nos dirigimos al hospital local, esperando encontrar algún rastro del misterioso conductor accidentado. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y puertas cerradas. Después de horas de preguntas, miradas sospechosas y callejones sin salida, finalmente encontramos a alguien dispuesto a ayudarnos. Era una enfermera mayor, con ojos amables y una sonrisa cansada. Recuerdo ese caso, dijo después de escuchar nuestra historia. Fue muy extraño. El hombre llegó en estado crítico, con quemaduras graves y múltiples fracturas. Nadie esperaba que sobreviviera. Pero lo hizo, ¿verdad?, pregunté, conteniendo la respiración. La enfermera asintió lentamente. Sí, contra todo pronóstico. Estuvo en coma durante meses. Cuando finalmente despertó, no recordaba nada. Ni su nombre, ni su pasado, nada. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Y qué pasó con él? Bueno, como no teníamos forma de identificarlo y él no podía decirnos quién era, se quedó aquí durante mucho tiempo. Pasó por múltiples cirugías reconstructivas. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente bien para ser dado de alta, fue trasladado a un centro de rehabilitación en las afueras de la ciudad. Lucía, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Su voz temblaba ligeramente. ¿Podría ser mi hijo? La enfermera nos miró con simpatía. No puedo decirlo con certeza, pero hay una posibilidad. El hombre que tratamos tenía aproximadamente la edad de su hijo, y algunas de sus características coincidían con la descripción que me dieron. Salimos del hospital sintiéndonos aturdidas. La posibilidad de que David estuviera vivo, que hubiera estado tan cerca todo este tiempo, era abrumadora. Tenemos que ir a ese centro de rehabilitación, dijo Lucía, su voz llena de una determinación que no le había oído en mucho tiempo. El centro de rehabilitación resultó ser una instalación moderna en un tranquilo suburbio de Madrid. Nos recibió una recepcionista joven y enérgica. Estamos buscando a un paciente, expliqué. Un hombre que fue transferido aquí hace aproximadamente un año después de un accidente de coche. No recordaba su identidad. La recepcionista frunció el ceño, tecleando rápidamente en su computadora. Lo siento, pero no puedo dar información sobre nuestros pacientes sin... Por favor, interrumpió Lucía, su voz quebrándose. Podría ser mi hijo. Hemos estado buscándolo durante tanto tiempo. Algo en la desesperación de Lucía pareció conmover a la recepcionista. Después de un momento de duda, asintió. Esperen aquí, dijo, levantándose. Veré qué puedo averiguar. Los minutos que siguieron fueron eternos. Lucía y yo nos sentamos en silencio, agarradas de la mano, nuestros corazones latiendo con fuerza. Finalmente, la recepcionista regresó, acompañada por un hombre de bata blanca. Soy el doctor Fernández, se presentó. Entiendo que están buscando a alguien. Le contamos nuestra historia, nuestras voces temblando de emoción y nerviosismo. El doctor Fernández nos escuchó atentamente, su expresión volviéndose cada vez más seria. Señoras, dijo finalmente, creo que deberían venir conmigo. Nos condujo por un pasillo largo y luminoso, hasta llegar a una pequeña sala de estar. Y allí, sentado junto a la ventana, estaba un hombre. El tiempo pareció detenerse. El hombre se giró lentamente hacia nosotras, y aunque su rostro mostraba signos de cicatrices y cirugías, no había duda. Era David. David, gritó Lucía, corriendo hacia él. Pero David no se movió. Nos miró con una expresión de confusión y algo de miedo. Lo siento, dijo suavemente. ¿Nos conocemos? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. David estaba vivo, sí, pero no nos recordaba. El doctor Fernández se acercó a nosotras. Como pueden ver,
David ha sufrido una amnesia severa como resultado de su accidente, explicó en voz baja. Ha estado haciendo progresos, pero aún no ha recuperado sus recuerdos. Lucía estaba llorando, dividida entre la alegría de encontrar a su hijo y el dolor de que él no la reconociera. Me acerqué a David lentamente, tratando de contener mis propias lágrimas. David, dije suavemente. Soy yo, Ana. Tu esposa. Y esta es tu madre, Lucía. ¿Hemos estado buscándote durante tanto tiempo? David nos miró, y por un momento, creí ver un destello de reconocimiento en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como había aparecido. Lo siento, repitió. Yo, no recuerdo. Pero si dicen que son mi familia, les creo. He estado esperando tanto tiempo que alguien me encontrara. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Pasamos horas con David, contándole sobre su vida, mostrándole fotos, tratando de despertar sus recuerdos. A veces parecía que estábamos haciendo progresos, otras veces parecía que estábamos hablando con un extraño. El doctor Fernández nos explicó que la amnesia de David era el resultado de un traumatismo craneal severo, complicado por el largo periodo que había pasado en coma. La buena noticia, nos dijo, es que su cerebro no muestra daños permanentes. Existe una buena posibilidad de que, con tiempo y terapia, pueda recuperar sus recuerdos. Mientras nos preparábamos para llevar a David de vuelta a casa, a Sevilla, no pude evitar reflexionar sobre el increíble viaje que habíamos emprendido. Habíamos pasado del dolor de la pérdida a la confusión, de la esperanza desesperada al alivio y ahora, a un nuevo tipo de desafío. David estaba vivo, sí, pero el camino hacia su recuperación completa sería largo y difícil. Sin embargo, mientras lo observaba interactuar tímidamente con Lucía, vi un destello de la conexión que siempre habían compartido. Y supe que, sin importar lo que nos deparara el futuro, enfrentaríamos juntos este nuevo capítulo de nuestras vidas. El viaje de regreso a Sevilla fue surreal. David iba sentado en el asiento trasero del coche, mirando por la ventana con una mezcla de curiosidad y confusión. Cada tanto, Lucía y yo intercambiábamos miradas por el espejo retrovisor, como si necesitáramos confirmar que no estábamos soñando, que David realmente estaba allí con nosotras. Llegamos a casa de Lucía al atardecer. El sol poniente bañaba la fachada con un resplandor dorado, como dándonos la bienvenida. David se detuvo en la entrada, observando la casa con una expresión indescifrable. ¿Te resulta familiar?, preguntó Lucía esperanzada. David frunció el ceño, concentrándose. No, no lo sé. Hay algo, pero no puedo precisarlo. Entramos en la casa y vi cómo los ojos de David recorrían cada rincón, cada fotografía en las paredes, cada objeto familiar. De repente, se detuvo frente a una foto enmarcada en la repisa de la chimenea. Era una imagen de nosotros tres en la playa, riendo bajo el sol del verano. «Esta foto», murmuró David, tomándola en sus manos. «Yo, recuerdo algo. Un olor a sal, el sonido de las olas». Lucía y yo contuvimos la respiración, esperando. Pero David sacudió la cabeza, frustrado. «Lo siento, se ha ido. Era solo una sensación fugaz». «Está bien, cariño», dijo Lucía, poniendo una mano en su hombro. «Los recuerdos volverán poco a poco. Estamos aquí para ayudarte». Esa noche, mientras cenábamos en la cocina, la atmósfera era una mezcla extraña de alegría y tensión. Era maravilloso tener a David de vuelta, pero al mismo tiempo, era dolorosamente evidente que no era el mismo David que habíamos perdido hace un año. «Cuéntenme más sobre mí», pidió David de repente, rompiendo el silencio. ¿Qué tipo de persona era? Lucía y yo nos miramos, inseguras de por dónde empezar. ¿Cómo resumir una vida entera? Eres un hombre maravilloso», comencé. «Amable, divertido, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Trabajabas como ingeniero, pero tu verdadera pasión era la fotografía. Siempre fuiste un soñador», añadió Lucía con una sonrisa nostálgica. «Desde pequeño, siempre tenías grandes planes, grandes ideas. Y tenías un don para hacer que la gente se sintiera especial». David nos escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra.
De vez en cuando, cerraba los ojos, como si intentara visualizar lo que le contábamos. ¿Y nosotros?, preguntó, mirándome. ¿Cómo nos conocimos? Sentí un nudo en la garganta. Nos conocimos en la universidad, dije suavemente. Yo estaba perdida buscando mi clase de literatura y tú te ofreciste a ayudarme. Terminamos saltándonos la clase y pasamos horas hablando en una cafetería cercana. Vi un destello de algo en los ojos de David, una chispa de reconocimiento quizás, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Pasamos horas mostrándole a David fotos, contándole historias, llevándolo a lugares que solía frecuentar. A veces parecía que estábamos haciendo progresos, otras veces la frustración amenazaba con abrumarnos a todos. Una tarde, mientras paseábamos por el parque donde David solía correr, nos encontramos con Elena, una vieja amiga. «David», exclamó sorprendida. «Dios mío, es un milagro. Todos pensábamos que habías». Se interrumpió, dándose cuenta de la situación incómoda. David la miró confundido. «Lo siento», dijo Elena, avergonzada. «Es que, bueno, todos creíamos que habías fallecido en ese terrible accidente». Vi cómo la expresión de David cambiaba, una mezcla de shock y confusión cruzando su rostro. «¿Qué quieres decir? ¿Todo el mundo pensaba que estaba muerto?» Lucía intervino rápidamente, explicándole a Elena la situación. Mientras tanto, yo llevé a David a un banco cercano. «Lo siento», dije, tomando sus manos entre las mías. «Debimos haberte explicado todo desde el principio». «Sí, todos pensábamos que habías muerto en ese accidente. Incluso tuvimos un funeral». David me miró, sus ojos llenos de una emoción que no pude descifrar. «Un funeral, para mí». «Eso es, no puedo ni imaginarlo». «¿Cómo fue para ustedes?» Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. «Fue el peor día de nuestras vidas», admití. «Pensamos que te habíamos perdido para siempre. Y ahora estás aquí, y es como un milagro, pero al mismo tiempo». «Al mismo tiempo, no soy realmente yo», terminó David por mí. «No el yo que recuerdas, al menos». Asentí, incapaz de hablar. David me abrazó entonces, y por un momento, sentí que era mi David, el de antes del accidente. «Lo siento», murmuró contra mi pelo. «Siento no poder ser el David que necesitas que sea». Me aparté para mirarlo a los ojos. «No, no te disculpes. Estás aquí, estás vivo, y eso es lo único que importa. Recuperaremos tus recuerdos juntos, y si no, crearemos nuevos». Esa noche, mientras David dormía en su antigua habitación, Lucía y yo nos quedamos despiertas, hablando en voz baja en la cocina. «¿Crees que alguna vez volverá a ser el mismo?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Suspiré, mirando mi taza de té. «No lo sé», admití. «Pero creo que tenemos que aceptar que, pase lo que pase, David ha cambiado. El accidente, el año que pasó solo, todo eso lo ha transformado. Nuestra tarea ahora es ayudarlo a redescubrirse a sí mismo, sea quien sea esa persona». Lucía asintió lentamente. «Tienes razón. Es solo que, a veces lo miro y veo a mi niño, y otras veces es como si fuera un extraño». «Lo sé», dije, tomando su mano. «Yo siento lo mismo. Pero está aquí, Lucía. Está vivo. Y eso es más de lo que podíamos haber esperado hace apenas unas semanas». Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, fuimos encontrando una nueva normalidad. David comenzó a ir a terapia, tanto para tratar su amnesia como para procesar el trauma del accidente y su año de aislamiento. Lucía y yo también empezamos a ver a un terapeuta, aprendiendo a manejar nuestras propias emociones y expectativas. Hubo momentos de progreso emocionante. Como el día en que David recordó de repente la receta de las galletas de chocolate que solía hacer con Lucía cuando era niño. O la noche en que, mientras veíamos una película, se echó a reír en una escena particular y dijo: «Siempre me ha encantado esta parte». Pequeños destellos de memoria que nos daban esperanza. Pero también hubo momentos difíciles.
Días en los que David se frustraba tanto con su falta de memoria que se encerraba en su habitación durante horas. Noches en las que yo me despertaba llorando, extrañando al hombre que había sido mi marido y sintiéndome culpable por no poder aceptar completamente al hombre que era ahora. Una tarde, mientras David y yo dábamos un paseo por la playa, se detuvo de repente, mirando el horizonte. «Ana», dijo suavemente, «quiero que sepas que entiendo lo difícil que es esto para ti y para Lucía. Sé que no soy el David que recuerdan, y que tal vez nunca lo sea completamente. Pero quiero que sepas que, aunque no recuerdo nuestro pasado, estoy agradecido por este presente. Por tener una esposa y una madre que me aman tanto que nunca se rindieron, que me buscaron contra todo pronóstico». Sentí las lágrimas correr por mis mejillas mientras lo escuchaba. «No sé si alguna vez recuperaré todos mis recuerdos», continuó. «Pero sé que quiero crear nuevos recuerdos contigo, con Lucía. Quiero redescubrir quién soy, quién puedo ser. Y quiero hacerlo con ustedes a mi lado, si me lo permiten». Lo miré, viendo en sus ojos una mezcla de vulnerabilidad y determinación que me recordó al David que había conocido y amado durante tantos años. Y en ese momento, supe que, sin importar lo que nos deparara el futuro, estaríamos bien. «Por supuesto que sí», dije, tomando su mano. «Estamos juntos en esto, David. Pase lo que pase». Mientras caminábamos de regreso a casa, con el sol poniéndose sobre el mar, sentí una nueva sensación de paz. Nuestro viaje apenas estaba comenzando, y sabía que habría más desafíos por delante. Pero también sabía que teníamos algo que muchos darían cualquier cosa por tener, una segunda oportunidad. Y estábamos decididos a aprovecharla al máximo.